El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Coaching ontológico, una propuesta para enfrentar los grandes desafíos de la vida diaria, con Viviana Pacheco. A propósito de Halloween, hablemos de los fantasmas que nos impiden aprender. Hola, ya estamos prontos a una nueva celebración de Halloween. Y aunque no necesariamente sea una fiesta que convoque a todas las culturas, es una instancia interesante para hablar de los miedos o fantasmas que nos rondan. Hoy en particular, los invito a hablar de los fantasmas que nos impiden aprender o cambiar, aquellos que nos inmovilizan o paralizan, que no nos dejan avanzar. Muchas personas, cuando comienzan un proceso de desarrollo, aprendizaje o cambio, abandonan rápidamente cuando descubren qué es lo que necesitan. Como si ese descubrimiento fuera en sí mismo una herramienta que de manera mágica se manifestara en su vida. Pero en realidad pierden el meollo del asunto, que es el diseño, los pasos, la acción, el proceso de desarrollo o aprendizaje. Se quedan con la foto del inicio y la foto de la meta, y se pierden el viaje. ¿Qué podría estar a la base del abandono de la experiencia y conformarse con el avistamiento de una posible meta? Probablemente la ausencia de una conciencia de aprendizaje, intolerancia a la frustración y una aproximación del todo o nada. Esto es válido tanto a nivel individual como social. El meollo del cambio está en el proceso, en el enfrentamiento de este como un desafío, que opone resistencia, gracias a la cual nos desarrollamos. De hecho, un proceso, mientras más desafiante, más desarrollador. Necesitamos darle la vuelta, ver alternativas, desarrollar habilidades nuevas, etc. Pero si asumimos los procesos como una molestia, como un esfuerzo frustrante, no desarrollaremos capacidades, sino que solo frustración por no alcanzar nunca lo anhelado. Entre el descubrimiento de nuestro malestar y el descubrimiento de lo que necesitamos, se encuentra el diseño de acciones para el cambio. Si en estas últimas solo hay un malestar inicial y una consigna, un vacío y una fuente interminable de frustración. Acá entonces, nuestro primer fantasma. Otro fantasma fundamental que aparece inmediatamente justo al inicio de cualquier proceso de cambio o aprendizaje es la queja. En este sentido es necesario partir por liberarnos de los hubiera o hubiese, silenciar las quejas mentales que no tardarán en aparecer en cuanto encuentren la ocasión, especialmente ante la primera dificultad. Este lamentarse nos impide vivir el presente y nos transforma en una compañía bien poco grata. Este fantasma nos hace creer que merecíamos y que todavía merecemos una vida diferente, poniéndonos en un rol de víctimas, un rol pasivo, justo al opuesto que requerimos para aprender. Hay una diferencia en el punto de partida de los procesos de cambio si se realizan a partir de la queja, el conformismo o la aceptación. La queja es un constante lamento de lo que no fue y que se expresa como una sensación de injusticia y la expresión de un malestar que muchas veces va acompañada de la manipulación. La queja no es lo mismo que expresar dolor, pues la queja es un lamentarse cargado de resentimiento. El conformismo, por otro lado, puede ser otro fantasma muy astuto, porque tiende a confundirse con la aceptación. Pero en el conformismo, lo que encontramos es una etiqueta que justifica nuestra postura e inmovilismo. Es lo que se refleja en la expresión, así nomás son las cosas, así soy yo y punto.
En cambio, en la aceptación se da una revelación respecto de lo factual que no podemos cambiar, pero que marca un punto de inicio, no de llegada. La frase sería algo como: dado lo anterior, entonces mi camino de desarrollo podría ser. En la aceptación aparece la singularidad de nuestro proyecto, pues nos impele a realizar un diseño propio, a trazar nuestro propio camino. La aceptación implica el descubrimiento del real punto de inicio y de ese modo encontrar el camino hacia aquello que se valora. Por el contrario, si nos mentimos respecto de cuál es nuestro punto de inicio, no avanzamos o no podemos tomar las acciones que efectivamente se hagan cargo del aprendizaje que necesitamos, como aparece en estos relatos. Un grupo de ejecutivos decidieron mejorar sus habilidades de comunicación, especialmente aquellas que tenían relación con las presentaciones en público. El gerente general asumió como punto de partida que él tenía las habilidades iniciales y que, por lo tanto, requería solo un par de técnicas de expresión. De hecho, afirmó al inicio del taller: yo soy muy extrovertido y divertido y solo necesito un par de consejos. Sin embargo, no era así. Al enfrentar el primer ejercicio, que era exponer respecto de un tema trivial, era un manojo de nervios. Todos, incluidos los consultores, se pusieron muy nerviosos. Aún más, cuando le pidieron que diera un speech motivacional, parecía que se iba a poner a llorar. Pero mientras no aceptara su verdadero punto de inicio, no podría desarrollar su potencial. Otra historia. Una mujer con sobrepeso comenzó un programa de vida sana que incluía cambios en su alimentación y ejercicios. Tenía la expectativa de que todo fuera rápido y pensaba que en un par de semanas estaría en el mismo estado físico que sus compañeras que llevaban años, porque después de todo, no estaba tan mal y esto es muy fácil. Así, intentaba tener la misma performance que las compañeras de su clase de karate. Se esforzaba hasta quedar devastada y odiaba sentirse así. No era la primera vez y sabía que a partir de esa sensación estaba a punto de abandonar el programa. Sin embargo, luego de hablar con el maestro de karate, comprendió y aceptó cuál era su punto de inicio y pidió la ayuda que necesitaba sin vergüenza. Fue avanzando poco a poco, gozando de los cambios y celebrando cada paso de su proceso. Si partimos de una premisa equivocada sobre el punto de partida, es más difícil enfrentar las dificultades, pues nuestras expectativas corresponden a otro plan. Y cuando las cosas comienzan a salir mal o requieren más esfuerzo del esperado, nos sentimos incapaces o impotentes, abandonando el reto. Por el contrario, cuando aceptamos nuestro propio punto de inicio y creemos en nuestras posibilidades de cambio, se pueden diseñar distintas estrategias, adecuadas a cada historia. Se crea una narrativa propia, se crea nuestro propio modo. ¿Qué pasó con el ejecutivo? Este confiaba en las etiquetas, ¿ses o no ses?, las que además validaba como única forma de ser ejecutivo. Un líder es una persona extrovertida y creativa. Creencia que definía su punto de partida y de llegada. Pero en el fondo se sentía amenazado o con temor a equivocarse. Pero insistió en su diseño hasta que vio el efecto que tenía esta creencia en sus acciones y en el equipo. En un ejercicio grupal, se les pidió hacer un movimiento creativo mientras bailaban todos juntos. Él comenzó a dar tumbos de pared a pared rodando por el piso. Claramente, eran movimientos distintos a los del resto del equipo, pero más que creativo, era disruptivo. Y en su afán por aparecer según lo que él consideraba aceptable o creativo, no se daba cuenta que entorpecía al equipo, por decirlo de una manera amable, el que tenía que evitar constantemente sus embates, impidiendo de este modo
la tarea creativa de los demás. Su proceso de cambio comenzó cuando observó dicha dinámica y aceptó su punto inicial. No como una etiqueta inamovible, sino como su punto de inicio. Su desafío no era ser otra persona, sino que siendo quien era, una persona introvertida, con un mundo de reflexiones impresionantes, observaciones profundas, con capacidad de escucha y una gran capacidad de trabajo, lo que hizo fue buscar ampliar sus posibilidades, buscar su propia forma de vinculación y comunicación, su forma creativa de estar. Este acto de flexibilidad implicó aceptar que no existía una sola forma de creatividad o una sola forma o estilo correcto de comunicación, sino que diversas formas de esta. Es decir, dejó de estar preso de estas etiquetas inamovibles o fantasías aterradoras del gran ejecutivo y acogió su propio sueño y diseñó su propio camino. Podemos plantear que contarnos cuentos sobre nosotros mismos impide muchas veces hacernos cargo de nuestro futuro, pero a veces crear historias también nos ayudan a construir el futuro. La clave está en inventar una historia que tenga un sentido, un para qué, y ya no solo un por qué. Por eso es importante el punto de partida. Si este es veraz, vivimos la incomodidad o la comezón del cambio, que permite sostener el esfuerzo de los procesos y enfrentar las dificultades. Si nos contamos un cuento de inicio, no nos contactamos con la necesidad del cambio y perdemos la energía necesaria para sostener los procesos. Un tipo de historia necesaria es la capacidad de crear la historia de un mundo compartido, que otorga también sentido del cambio. Esto no es fácil, pues las nuevas creencias compiten con los juicios que tenemos de nosotros mismos. Eres obeso, no lo lograrás. Eres tímido, debes ocultarlo. Por eso es importante esforzarnos y sostener el proceso hasta que las nuevas formas emerjan y se consoliden. ¿A qué otros fantasmas debemos estar atentos para emprender un proceso de cambio? Acá van algunos. Incapacidad para admitir que no sé, lo que nos cierra cualquier posibilidad de aprendizaje. Descalificarse como un sujeto capaz de cambiar. Dada la persona que soy, no puedo cambiar. Siempre he sido así. Así nomás soy yo. A esta edad ya no se puede cambiar. Yo no soy bueno para, etc. Ceguera cognitiva. Son los puntos ciegos que tenemos respecto de nosotros mismos. Es decir, ni siquiera nos enteramos que necesitamos cambiar. Arrogancia. Es decir, pensar que lo sabemos todo, que nada nos puede sorprender porque, dado que somos quienes somos, o dada la trayectoria que hemos hecho, nadie sabe más que nosotros o no podemos aprender de nadie. Frases como, yo soy el que sabe aquí, lo que se junta con no dar autoridad para que otro nos enseñe. Querer tener todo claro todo el tiempo, la búsqueda de control que no nos permite tolerar la ambigüedad. Y ahora le sumamos querer tener todo claro todo el tiempo y de manera inmediata. Creer que no tenemos tiempo para aprender, con frases como, me encantaría, pero no es el mejor momento. O, me gustaría, pero si fuera fácil y rápido, soy una persona muy ocupada. Y en este último punto se junta con la arrogancia. Incapacidad para desaprender, que va junto al miedo de dejar atrás los aprendizajes que no nos sostienen hasta el día de hoy. Confundir aprendizaje con información. Y ya hemos escuchado que leer como sé nada no te sirve si te caes al agua. Adicción a lo novedoso, que se expresa en frases como, pero si esto es súper antiguo, ya no sirve. O, ¿cuáles son las nuevas tendencias? Lo que lleva a ser un consumidor de estrategias y ofertas, por ejemplo, de sanación, más que una persona abierta al aprendizaje. Y temor a lo desconocido. Estos son algunos de los fantasmas que pueden rondar cada vez que nos enfrentamos a un desafío de cambio, desarrollo o aprendizaje, en el que, como hemos dicho, no tiene cabida la queja, sino que la aceptación. Pues, en la medida en que nos hacemos cargo de lo que origina nuestro punto de partida, nos hacemos cargo de sus consecuencias. Pero, como decía Fromm, saber por qué sucedió algo en sí mismo no nos sirve para cambiar nada. Saber
no sirve de nada si no se está dispuesto a dar el salto. ¿Qué otros fantasmas aparecen cada vez que intentas un nuevo proceso de aprendizaje? ¿Qué cuentos te cuentas para no aprender? Tarea para la casa. Un abrazo grande para todos y hasta la siguiente entrega.